La idea del curso era dar permitir conocer un poco el gusto de las tradiciones, por eso el nombre de los sabores del saber, que juega con la ambigüedad de la palabra saber, que significa también gustar, y de alguna manera ver cómo la diversidad que existe entre las tradiciones permite, pues como en una comida nos gusta cambiar de gustos y de platos, pues aquí también un poco probar diferentes sabores y desde una perspectiva que es bastante, ya la habéis apuntado algunos de vosotros, que es bastante común, que es la idea de que en todas las tradiciones los sabios afirman y postulan elementos bastante similares. Y esto hace que, bueno, en la historia de las religiones hay una disciplina que se llama la mística comparada, que siempre ha trabajado el tema este de la semejanza en lo esencial. No se trata solo de la regla de oro de la moral, que es un elemento común a todas las tradiciones, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Se trata de mucho más allá de esto, que hay en las tradiciones religiosas espirituales, que es común y que es profundo. No me atrevo a decir que es permanente, porque la palabra permanente no me gusta, pero sí que hay un elementos comunes a todas las tradiciones, que por ejemplo María Corbí formula con la idea de IDS, ICS, ¿no? Que es una interés, distanciamiento, silenciamiento y después indagación, comunicación y servicio. Es un acrónimo que juega, uno es más, digamos, de viaje interior al profundo, a lo más profundo del ser humano, y otro es de encuentro con la interdependencia que nos permite vivir en armonía con el entorno y con los demás, ¿no? Un poco. Esto es una manera de formularlo. Yo soy más tradicional que María y a veces utilizo otros términos, y aquí vamos a utilizar otros términos que son más propios de las propias tradiciones, en el sentido de que léxicamente se parecen más a lo que dicen los maestros de las tradiciones. Y por eso vamos a hablar de 4 aspectos. Uno es el conocimiento, otro es la acción, otro es el amor y finalmente la desegocentración como un eje transversal de los 3, como casi un resumen, como un balance de todo, que es este proceso este viaje, porque es un viaje, desde el ego al más allá del ego. Y que se llama desegocentración porque iremos un poco más allá del ego. Lo veremos en todas las tradiciones. Yo os he planteado aquí una selección de textos. Es mi selección, por lo tanto, otros cogeríais otra. De hecho, se pueden leer todos los textos de los grandes maestros espirituales de las tradiciones desde con estas lentes, con estas gafas, y en todos encontraríais probablemente en algunos más acentuado el conocimiento, en otros más el amor, en otros más la acción. Ya veremos qué es la acción, y otros más la desegocentración. La desegocentración es amaestrar al buey, un poco es domar a la bestia, o como diría Patuel, gestionar el ego, ¿no? Ordenar el ego, no destruirlo, porque no se puede destruir, somos animales, somos animales y por lo tanto tenemos una estructura de egocentración que nos permite sobrevivir en el entorno. Esto hay que aceptarlo, nosotros no somos seres angelicales, somos animales, y esto lo vamos a ver también. Pero sí que la idea es ir más allá. Todos se entrelazan, los 4, el amor, el conocimiento, la acción, la desegocentración, se entrelazan y forman una textura compleja y rica, muy coloreada, con muchos matices, que nos permite ver la grandeza de la sabiduría en los diferentes textos, ¿no? Forma parte del gusto también, ese del paladear
la variedad de sabores que se dan en proporciones distintas. En unos hay más sal, en unos hay más, yo qué sé, más aceite, en otros hay más. Va combinando, ¿eh? Y tanto combina que al final, como dice, bueno, decía, pobre, en parte, descanse ya, Paniker, al final los platos son tan distintos como las personas, o sea, los sabores, la sabiduría es tan distinto como cada individuo. Probablemente, si tuviéramos tiempo, cada uno de vosotros tiene su sabiduría y compartirla con los demás también nos enriquecería a todos. Aquí nosotros, como no podemos, tampoco hemos planteado el curso como un intercambio espiritual que se podría hacer, pero no lo hemos planteado así, vamos a ir a los sabios más reconocidos y más prestigiosos. También ha habido muchos sabios que son anónimos en todas las tradiciones y que no han dejado nada escrito. Jesús fue uno de los que no dejó nada escrito y tuvo éxito, pero hay muchos que han muerto en el anonimato y fueron sabias y sabios. Y nosotros tenemos un tanto por ciento casi irrisorio de los sabios de la humanidad. Pero sí que nos sirve este tanto por ciento minimalista para ver que en las tradiciones de sabiduría o espirituales ha habido mucho y de mucha calidad. Entonces, y ahora, por desgracia, solo nos queda una muestra, ¿no? Bueno, yo pienso que esto ya está, por lo que quería decir al iniciar ya está. Y vamos a leer los textos, y os voy a subrayar, no vamos a leerlos todos. Hoy os ha enviado José Manuel el texto, en principio lo deberíais tener todos, no sé si los que estáis en la pantalla también lo tenéis, pero vale, yo os voy a decir algunos pasajes y algunos comentarios para subrayar. La ruta del conocimiento primero, vamos a hacer el viaje del conocimiento. El conocimiento es un eje esencial en todas las tradiciones. Todas las tradiciones trabajan con la mente, todas. Unos más, otras menos. Por ejemplo, en historia de religiones es típico y tópico decir que las religiones orientales trabajan más con el conocimiento que las religiones de Asia, digamos, que no las religiones monoteístas, por ejemplo, que trabajarían menos con el conocimiento. Es cierto que a nivel de acentos no es ninguna barbaridad decir esto, no es ninguna barbaridad, pero es cierto también que en las religiones monoteístas también existe el camino o la ruta del conocimiento. En algunos sitios más, por ejemplo, Maestro Eckhart trabaja más con la mente y, por ejemplo, es un místico cristiano del siglo XIII-XIV, Maestro Eckhart, pero otros místicos como Juan de la Cruz trabajan más con el amor, o Teresa de Jesús. Trabajar más, repito, no significa que les falte lo otro, sino que la proporción es que ponen mucha más aceite y menos otros productos. Pero trabajar con el amor significa trabajar con las emociones, con los sentimientos, más con todo el sentir humano. En cambio, trabajar con el conocimiento significa más trabajar con la mente. Aquí os he puesto varios textos. En el primer texto, que es un texto de la Torá, también del Pentateuco, depende de la tradición que seáis, es un texto del Éxodo que dice que no se puede ver a Dios, no podréis ver mi rostro, dice, no podréis ver mi rostro, y después dice, pero veréis mis espaldas, porque mi rostro no se puede ver. Veréis es el número 1, el texto primero, el 1. Está en la página 3. En la página 3. En el texto es un texto clásico judío, donde los judíos tienen muy claro que el nombre de Dios no se pronuncia, el tetragrama no se pronuncia, pero es que tampoco el rostro de Dios no se ve y no se puede ver. Y Dios protege a Moisés de ver su rostro, porque si viera su rostro quedaría aniquilado.
Moisés. Pero lo interesante de aquí es que vemos las espaldas de Dios, las pistas de Dios. En el judaísmo se subraya sobre todo el no conocer. A Dios no se le puede conocer del todo. O sea, es un conocimiento que ya desde el judaísmo es no conocimiento. Y esto es un elemento permanente en el Talmud, que es la tradición oral judía que después se puso por escrito, que comenta los textos sagrados de la Torá y de la Tanakh, de la Biblia judía. Y este elemento permanente es esencial para la espiritualidad judía, para el camino judío. Ergo, el no conocimiento es más importante que el conocimiento. Pero es un trabajo mental. O sea, para conocer, lo primero es no conocer, saber lo que ignoramos o saber que no podemos conocer. Eso es lo principal. Es lo principal. Después veremos muchos textos que... en el texto segundo, que es de Isaías, dice, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Es decir, como no podemos conocer a Dios, hay un acto de humildad profunda que se da siempre que, por ejemplo, un judío tiene que interpretar cómo es que en su vida ha habido una desgracia, una muerte, un sufrimiento. Tiene que interpretar el judío cómo es que que Dios me permite que yo sufra. La primera respuesta es no lo sabemos. Porque los pensamientos de Dios, los pensamientos del absoluto, de la realidad última, la sabiduría, la mente de la realidad, la lógica de la realidad, que es una no lógica, no la podemos conocer. Y esto es un acto del conocimiento humilde, también hablan los judíos. El conocimiento humilde es que no podemos saber. Entonces, no nos toca otra que fiarnos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es mayor que la nuestra, entonces nos ponemos en manos de Dios, ¿no? De una manera, no necesariamente literal, Si creéis en Dios, sí puede ser más literal, y si no creéis en Dios, es simbólicamente ponernos en manos de la realidad última, que sabe más que nosotros. Dice, porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Los caminos del Señor son inescrutables. Esto lo habéis oído muy a menudo. Pues es verdad, para los judíos esto es una verdad. Isaías ya ha formulado. En el Talmud, el número 4, el texto 4, dice, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todos los seres humanos. Esto es muy bonito también. Aprende, porque claro, como la sabiduría de Dios es inescrutable, el trabajo de todas las mentes humanas es insuficiente, pero es imprescindible. Es necesario que yo aprenda de cualquier persona para aprender la sabiduría de Dios, que es inescrutable, que no, porque el rostro de Dios no lo puedo ver. Entonces, cualquier persona que me hable de Dios, yo voy a estar atento, por muy ignorante que sea, por muy pobre que sea, por muy miserable que sea, por muy pecador que sea. Esto también sale. Por muy pecador que sea, aunque sea un asesino, su palabra, su testimonio, me puede dar alguna pista sobre algún símbolo sobre lo que no puedo conocer. Entonces, es bonito esto. ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de todos los seres humanos. Por lo tanto, ya digo, en el camino del conocimiento no hay sabios. Todos somos ignorantes. Ya lo avanzo porque esto quedará al final. Nadie puede decir yo ya lo sé todo. Yo ya conozco. No. Siempre estamos en proceso. ¿No? Y aquí, en el número 5 del Talmud, dice, el camino de la vida es como un sendero entre dos vías prohibidas, una de fuego y otra de hielo. Imaginaros la imagen, Una de fuego y otra de hielo. La más mínima curva en cualquiera de las dos direcciones es fatal porque te caes o en el fuego y te quemas o caes en el hielo y te congelas. ¿Qué debo hacer? Caminar por el medio.
caminar por el medio. ¿Os acordáis? Después, bueno, los budistas siempre proponen el camino del medio. Ni el camino de los placeres, ni el camino de las penitencias, sino el camino del medio. El término in medium virtus, que dicen los latinos. Pues aquí también es importante. El camino del conocimiento es un camino de equilibrio. No es un camino de desequilibrio. En su justa medida, lo que era de toda la vida. Esto es muy estoico también, ¿no? Los estoicos subrayan mucho esto. No, tenía textos estoicos, no los he puesto, pero también subrayan la misma. Bueno. Y el texto sexto, el número 6, dice: caliéntate con el fuego de los sabios. La calidez de los sabios. Cuando tenemos frío, estamos tiritando. El fuego de los sabios nos da abrigo, nos da seguridad, nos da la sensación de estar en un espacio, en un hogar, en una familia, con tranquilidad, con paz. Y este es el fuego de los sabios. Y sabios y sabias. Y al final, el último texto del Talmud dice: si el silencio le sienta bien a los sabios, cuánto más a los estúpidos. Sí, la humildad se transforma en callar, saber callar, la importancia del silencio en el camino del conocimiento. No hay camino de conocimiento sin silencio. Desgraciadamente a mí durante el curso me toca hablar. Y esto es siempre algo que te rompe por dentro, porque más que hablar preferiría callar, pero entonces no sería un curso. Bueno, es importante recordar que la sabiduría pasa por el silencio y que todos los maestros de sabiduría, incluso los judíos, valoran más el silencio que la palabra. Yo digo los judíos porque los judíos al principio era la palabra. Bueno, en la tradición cristiana, que también es una tradición judía, aparecen nuevos matices. Uno de los primeros, el padre de la mística cristiana, es Dionisio Areopagita, un personaje del siglo V, que es una referencia para todos los místicos cristianos y que, bueno, es un personaje divertido cuando escribe en todos sus textos. Yo aquí os he puesto uno, que lo vamos a leer todo porque como es una bestia de referencia de la espiritualidad cristiana, vale la pena leerlo. Dice el texto número 8, dice: entonces, trascendiendo todo, nos vamos elevando según nuestras capacidades, según las capacidades de cada uno, progresiva y metódicamente por la vía de la negación de la eminencia, que es la afirmación, y de la causalidad universal, que es la observación de la naturaleza. Dios es, pues, conocido dentro y fuera de todas las cosas. Dios lo conoce el conocimiento, pero también el desconocimiento. Fijaros, ya volvemos a los judíos. El desconocimiento conoce a Dios. De él hay intelección, razón, ciencia, contacto, sensación, opinión, imaginación, nombre y muchas otras cosas. Sin embargo, no puede ser pensado, tampoco puede ser dicho, ni llamado. Llamado significa invocado. Como no es nada de lo que existe, no puede ser conocido en nada. Es todo en todos y no es nada en nada. Fíjate, esto es muy bonito. Es todo en todos y no es nada en nada. Dios, el absoluto, la realidad última, está en todo y no está en nada. Nada lo agota, pero todo nos habla de Dios. Después veremos más adelante, como en textos musulmanes, dice: vemos el Islam, veo el rostro de Dios en todas partes. Porque Dios es todo. Dios es uno, pero es que el uno es todo, y Dios está en todo y en todos, y en todas. Entonces lo veo en todas partes. O sea, es bonito esto. Es todo en todos y no es nada en nada. Es de aquellas frases para poner en una... Todo el mundo
Lo puede conocer en todo, aunque nadie lo conozca en nada. Esto es genial. Todos aquellos orgullosos que siempre van fardando de que conocen a Dios, ¿no? Viene un lama tibetano. Yo estoy nirvanado. ¿Cómo estás nirvanado? Yo he conseguido un nirvana. Tú eres un imbécil. No es que hayas conseguido, eres un imbécil, porque nadie que esté nirvanado dirá nunca que está nirvanado, porque no conoces al final nada. Al final hay el conocer de la vía espiritual, el conocer del camino del conocimiento espiritual, es un no conocer. Entonces nunca puedes decir yo soy sabio o yo soy sabia, nunca. Si lo dices es una prueba de que no eres sabio, empírica, una prueba muy prosaica de que no eres sabio. Pero esto pasa porque yo he presenciado esta afirmación en directo. O sea, la manera más divina de conocer a Dios es conocerlo desconociéndolo, unirse a Él rebasando la inteligencia, o también reventando la inteligencia. Entonces, la inteligencia, desprendiéndose de todos los seres y saliendo de ella misma, se une a los rayos deslumbrantes y allí, en la insondable hondura de la sabiduría, queda totalmente iluminada. Es un texto muy bonito de los nombres divinos de Dionisio Areopagita. Este es un referente para todos los espirituales cristianos, ¿eh? De derecha, de centro y de izquierda. Todos van a parar a Dionisio. Bueno, después aquí hay un texto de Bernardo de Claraval que también quería leerlo. Sobre todo el final. Dice, Bernardo de Claraval es el fundador del Cister, de la Orden del Cister, que de alguna manera es una reforma de los benedictinos, porque consideraban que los benedictinos habían entrado en un proceso de decadencia y él quiere recuperar la autenticidad y la radicalidad de los primeros monacatos. Y él, entonces, bueno, es un místico del siglo XI-XII, de la época de la expansión del monacato, de la conformación de la Europa espiritual, una bestia de la espiritualidad monacal. Y es muy interesante porque tiene textos de una alta sofisticación y sensibilidad espiritual y otros textos donde es un auténtico asesino. Es un personaje que es un impresentable, pero al mismo tiempo es un espiritual de una sutilidad. Y a mí me gusta este tipo de personajes, porque los maestros espirituales no tienen por qué ser perfectos, en el sentido que también en los errores del ser humano hay camino de conocimiento. O sea, el camino de conocimiento es el camino de la sabiduría, pero no hay sabiduría sin error. Y no solamente en la ciencia, sino también en el conocimiento espiritual. Y hay muchos que cometieron muchos errores, este sí. Este es el predicador de la Segunda Cruzada, y tiene textos donde dice que maten a todos los que, por ejemplo, a los cátaros. Fue una auténtica, tiene textos sobre la milicia cristiana auténticamente horripilantes, odiosos, pero después tiene textos de una sofisticación y sensibilidad espiritual máxima. El mismo personaje. Hoy diríamos que era un esquizofrénico. Tal vez lo fuera, es aceptable que lo fuera, pero no por eso no tenía sabiduría. Y en este texto dice, confieso que no sé, habla de una experiencia espiritual, de que la palabra vino a él y que venía muchas veces a él y tenía esta experiencia espiritual. Dice, confieso que no sé de dónde vino a mi alma, ni a dónde fue después de que la dejó, ni por qué camino entró o salió. Él, que es un maestro espiritual y que escribe sobre su experiencia espiritual, lo más sorprendente de todo, después de decir todo lo más bonito, dice, es que no sé qué me pasó. Y todavía hoy no sé qué me pasó. La sabiduría invade a una persona que se debate en una lucha interna terrible, en una serie de contradicciones internas terribles, y él dice,
él que convive con estas contradicciones, dice, bueno, pero cuando me pasa, yo no sé de dónde viene ni a dónde va, y después no sé dónde va. O sea que es bonito, yo encuentro genial que él diga esto. Siendo quien es, como digo, es todo el padre de toda una tradición espiritual que atravesó toda Europa y que conformó la espiritualidad europea, ¿no? Todos los monjes de toda Europa, ¿no?, han leído esto y lo han meditado. También de los mismos siglos, Guillermo de Saint-Pierre, un texto también que para mí era importante para empezar a introducir un tema que es el conocimiento sin forma, que es el desconocimiento ¿Cómo es este conocimiento? Dice, si imagino en tu lugar, Dios mío, una forma cualquiera o alguna cosa que tenga forma, me convierto en idólatra. Es decir, si yo en ti, Dios mío, imagino una forma, le doy una forma a tu manera de ser, me convierto en idólatra. ¿Qué significa esto? Pues significa que para él no hay manera de representar a Dios. Es lo mismo que decían los judíos, lo mismo. No puedo hacer una imagen de Dios. Las tablas de la ley de Moisés, que fue el que tuvo esa experiencia de la zarza ardiendo y donde Dios le dice, vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro. Lo mismo se da aquí. No hay forma para hablar de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que digamos de Dios, y esto después lo dicen muchos místicos cristianos, puedo decir todo de Dios y nada, ¿no? Lo que decía hace un momento Dionisio. Cualquier imagen, puedo decir que Dios es una patata, y puedo decir que Dios es una cebolla, puedo decir que Dios es una piedra. Todo me dice algo de Dios, pero nada me dice del todo de Dios. Todo puede ser utilizado como símbolo, pero todo es insuficiente. Hugo de San Víctor es otro maestro del siglo XII y él habla de tres visiones de Dios, tres maneras de conocer a Dios. Una es el pensamiento, otra la meditación, otra la contemplación. El pensamiento es la reflexión, la meditación, el análisis y la contemplación es vaciar la mente de conceptos, de imágenes. Ya en ese tiempo, Hugo de San Víctor, un maestro de la espiritualidad cristiana, después podéis leer el texto más, y ya introduce el tema. Y empezamos con la primera mujer que aparece aquí, Hildegarda von Bingen, una mujer especial, de familia noble, señora, monja, que fue al mismo tiempo poeta y compositora de piezas musicales, una personalidad muy compleja y muy rica, y que escribe bastantes textos espirituales. Y aquí, fijaros, el texto dice, el brillo lumen que veo no es espacial, ella transmite su experiencia espiritual, pero es mucho, mucho más lúcido que una nube que envuelve al sol. No puedo contemplar en él ni la altura, ni la longitud, ni la anchura de este brillo, y lo llamo la sombra de la luz viviente. O sea, al brillo le llama sombra de luz viviente. Y como el sol y la luna y las estrellas en el texto número 12, aparecen reflejados en el agua, así las escrituras, los discursos, las virtudes y algunas obras de los hombres toman forma para mí y se reflejan radiantes en ese brillo. Todas las escrituras no son más que un reflejo de ese brillo. Y todos los discursos, las doctrinas y todos los curas y todos porque ella vivía en una edad en que las monjas eran menospreciadas y estaban obligadas a someterse al patriarcado. Y ella dice, bueno, todo esto no son más que reflejos. Por lo tanto, no tienen tanta importancia como el brillo que yo experimento directamente.
sin mediación de curas, sin mediación de Biblia, sin mediación. Y las cosas que escribo son las que veo y oigo a través de la visión. No escribo otras palabras que las que oigo. Ella escribe lo que experimenta, a través, en este caso, del sonido o de la visión. Y las palabras que veo y oigo, a través de la visión, no son como palabras que salen de labios humanos, sino como una llama centelleante y una nube movidas en el puro aire. Y en este mismo brillo, a veces, no a menudo, no siempre, veo otra luz. Dice, fijaros, más allá del brillo, veo otra luz, a la que yo llamo la luz viva. O sea, más allá, todavía. Cuándo y cómo la veo, no puedo expresarlo. No lo sé decir, como el otro. Y mientras la veo, se me quita toda tristeza y toda angustia, de modo que entonces tengo el aire de una jovencita inocente y no de una viejecita. Que escribe ya de vieja, de mayor, dice, tengo un aire, me rejuvenece todo. Bueno, este es un ejemplo de muchos textos. Cada uno de estos autores son maestros espirituales. Yo no los he puesto aquí si no fueran maestros espirituales. O sea, no he puesto, por ejemplo, a teólogos. Algunos coinciden que además de maestros espirituales fueron teólogos, eso es cierto. Pero no he puesto a Santo Tomás, no sé si hay un texto, pero me parece que no está. Pero no pongo en general a teólogos, sino a maestros espirituales en las tradiciones. Y aquí vamos ahora a Margarita Porret. Margarita Porret es una mística beguina del siglo XII-XIII, que es muy importante porque es una mujer muy especial, en todos los sentidos. Yo la admiro mucho por su trayectoria vital. A diferencia de Hildegarda, Margarita rompe con el establishment y fue ejecutada, quemada viva, en el 1310 en el centro de París. Fue la primera mística quemada viva y por la Inquisición. Pero esta señora tiene valor porque nunca en todos los interrogatorios de la Inquisición aceptó ni accedió a renegar de lo que ella había escrito. Nunca. A pesar de que la amenazaron durante mucho tiempo con torturas y con la muerte después, que ejecutaron. Y ella distribuyó sus textos aun cuando le avisaron de que no podía distribuirlos. Ella desobedeció a la Inquisición y siguió distribuyendo sus textos. Sus textos marcaron, por ejemplo, a Maestro Eckhart. Maestro Eckhart es discípulo directo de esta señora. Y hay que decirlo, claro, porque era una señora que fue ejecutada por hereje, según la Inquisición, claro. En teología, os lo digo por tranquilidad, los teólogos católicos ahora más ortodoxos dicen que no era un hereje, que no era hereje, o sea que encima la condenaron injustamente. Pero ella tiene una gran sensibilidad espiritual. No vamos a leer muchos textos porque es que si no sería interminable todo esto. Pero sí este texto que lo voy a leer todo, dice. Ahora bien, tal alma es nada. El alma es nada. La persona es nada. Y habla de la unión con Dios, de la experiencia de la unión con Dios, de la fusión con Dios. Dice, el alma es nada. Y así es todas las cosas. Siendo nada es todas las cosas. Porque ve por medio de la profundidad del entendimiento de su miseria. O sea, conociendo a Dios desde la miseria del alma, conoce a todo. Que es tan profunda y tan grande que no encuentra en ella principio, ni medio, ni fin. Solo un abismo abismal sin fondo. Esta palabra es muy típica de Margarita Porret. Un abismo abismal sin fondo.
Esto empalma con las experiencias existenciales del existencialismo del siglo XX más brutales, del nihilismo del siglo XX. Y mucha gente atea puede coincidir con este tipo de experiencia, el abismo sin fondo. Allí se encuentra a sí misma, en el abismo sin fondo se encuentra sin encontrar y sin fondo. Se encuentra a sí mismo sin encontrarse, esto parece una contradicción, y sin fondo, sin término, sin fin. No es extraño que la condenaran. No es extraño que la condenaran. Ella hablaba, por ejemplo, de la no necesidad de intermediario entre Dios y la mujer. No hacía falta intermediario. La quemaron, se les acaba el sello a la Iglesia Católica. Siglo XIII, siglo XIII. Más o menos no han cambiado mucho. Bueno, finales del XII, ella murió en el 1310, o sea que es más 12 que 13. Pero es importante ver que esta señora no quedó aislada. Ella escribió un libro, y este libro, que aquí lo tenéis citado, me parece, ¿no? No. El espejo de las almas. Sí, este libro se difundió a través de copias de discípulos suyos por toda Europa. Y se tradujo al inglés, primero al inglés y después se tradujo también al español, se tradujo al italiano y se fue. Bueno, su discípulo, maestro Eckhart, aquí hay varios textos suyos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Quedan 40 minutos. Quedan 40 minutos, vale. Es que tengo miedo de pasar demasiado tiempo con los cristianos. Maestro Eckhart, número 15, texto número 15. Dice, en ningún lugar mora Dios más propiamente que en su templo, en el intelecto, permaneciendo solo en sí mismo, donde nada lo toca nunca, porque solo Él está allí en su quietud. Fijaros, la quietud, la experiencia de quietud se vive en el intelecto humano. Allí es donde está Dios. Maestro Eckhart es alguien que propone que el camino espiritual se hace en el intelecto. Después hay escuelas dentro del cristianismo que dicen en la voluntad. La voluntad significa en el sentir, pero él dice en la mente. En la mente está la realidad absoluta, la realidad última, en la mente. Con lo cual, pues el trabajo con la mente, dentro del cual él incluye el raciocinio, dentro del trabajo mental, él incluye el raciocinio, o sea, todo el análisis, la observación, la argumentación, el discurso, todo esto incluye. Pasa que va más allá y llega hasta la contemplación, que es el silenciamiento de todo lo que has ido construyendo antes. Pero no te ahorra la construcción racional y racionalista de todo. Y esto es importante. Maestro Eckhart, que era dominico, y por lo tanto de la línea Santo Tomás, este plantea una argumentación exhaustiva como camino espiritual. Entonces, cuando uno hace camino espiritual, solo tiene que sentir, no. Aquí está claro, bueno, nada. Aunque no sintieras absolutamente nada, imaginemos lo que fuera posible, que no es posible. Con la mente sola podrías hacer experiencia espiritual, ¿no? Por lo tanto, una persona que sea que en su estructura psicológica la parte de sensibilidad, el sentir sea muy pobre, puede hacer camino espiritual a través de la mente. Pero hay gente que no tienen mucha capacidad de sensibilidad, de sentir, y que son muy secos y pueden trabajar también. Maestro Eckhart es seco él, duro, es adusto, leerlo no es agradable, no es tan agradable como otras cosas. No utiliza tanto la sensibilidad como, por ejemplo, Margarita Porete o como Hildegarda, que son más femeninas, evidentemente, y trabajan mucho más con el sentir que Maestro Eckhart.
Bueno, y sigue en otro texto, dice, quien quiera, en el 17, quien quiera está buscando a Dios en los caminos, encuentra caminos y pierde a Dios, que está oculto en los caminos. Esto es interesante también, ¿eh? Porque muchas veces hay gente que, ahora sobre todo con las nuevas formas de espiritualidad, hay gente que prueba todos los caminos y va probando, ¿no? Voy a probar esto, voy a probar eso, como si esto fuera una especie de mercado donde pudieras consumir cosas distintas. Bueno, no tienes la experiencia de la realidad absoluta probando mucho. La extensión es enemiga de la intensidad. Cuanto más extensión, menos intensidad. Bueno, y después el texto 18 dice, ¿dónde está el silencio? ¿Dónde el lugar donde se pronuncia la palabra? En la cosa más pura de que es capaz el alma, en la parte más noble, en el fondo, más aún, en la esencia misma del alma, que es la parte más secreta del alma. Él tiene la obsesión del fondo del alma, que es la esencia del alma, lo más secreto del alma. Siempre más adentro. Nunca encuentras el fondo. El fondo, más que una realidad, es una entelequia, es un motor, un imán que atrae en el proceso espiritual. Por eso el camino espiritual nunca termina, porque al fondo no llegas nunca. Estás siempre en proceso. Este fondo no es por naturaleza receptivo a nada, excepto la sola esencia divina sin mediación. Claro, Maestro Eckhart también habla sin mediación. El camino espiritual es sin mediación. Aquí Dios entra al alma con su todo, no meramente con una parte. Aquí Dios entra al fondo del alma. Dios está en el fondo del alma. La realidad absoluta está en el fondo del alma. Esto también le trajo muchos problemas con la Iglesia a Maestro Eckhart. Maestro Eckhart fue condenado. Tiene 21 proposiciones condenadas oficialmente por la Iglesia después de morir. Después de morir. Él murió defendiéndose. Pero le condenan. Le condenan después, sí, de su muerte. Después le rehabilitaron un poco, pero fijaros, dice, este no saber, texto 19, este no saber la sombra y la mantiene al acecho, lo que decíamos del fondo que te atrae, ¿eh? Al no saber, como no sabes del todo y te queda algo por descubrir, siempre estás con el anhelo de descubrir el todo y siempre estás al acecho, investigando. Dice, porque reconoce claramente qué es, pero no sabe qué ni cómo y sigue buscando. Como alguien conoce las causas de las cosas, se cansa de ellas y busca otra cosa que descubrir y conocer, quejándose y protestando siempre. Protestando siempre. Dice, porque el saber no tiene punto de reposo. Esto es genial. El conocimiento no termina nunca. En el camino espiritual no hay final del conocimiento, porque es un conocimiento de desconocer y siempre estás en marcha. Esto es genial, ¿eh? Esto en la espiritualidad cristiana yo creo que es lo mejor de toda la espiritualidad cristiana. No hay final del proceso. Es un camino sin fin. Y esto los místicos cristianos lo repiten hasta la saciedad. Como Dios no se puede conocer, estás siempre en el proceso. Nunca puedes decir que es terminable. Por lo tanto, este saber desconocido, es decir, la docta ignorancia de que habla él, mantiene el alma constante y aún al acecho. Esto es bonito, al acecho, ¿eh? Como un cazador. Estás allá vigilando a ver qué pillas. Es apasionante. Y es un proceso de libertad y de liberación. Liberación de todo lo que sea terminado, de todo lo que sea estático. Libertad porque estás en un camino, puertas abiertas al descubrimiento. Es bonito esto, es bonito. Porque Don María Corbía lo dice siempre, ¿no? Que la investigación permanente, no terminas nunca de investigar.
Y aquí un texto alemán que leyó Lutero y que sirvió de inspiración a Lutero. Es el texto 20. Dice, aprende cómo liberar a Dios a través de Dios. Esto es muy bonito también. Aprende cómo liberar a Dios a través de Dios. El Dios oculto a través del Dios desnudo. Estés dispuesto a perder un centavo para encontrar un florín. Libérate del agua si quieres hacer vino. La criatura, es el texto 20, la criatura no es lo suficientemente fuerte para llevarse a Dios de ti, ni tan siquiera la mínima gracia, mientras que tú mismo lo quieras. Oh profundo tesoro, ¿cómo serás extraído? Oh fuente fluyente, ¿quién podrá agotarte? Oh brillo ardiente, poder explosivo, empieza a decir apelativos, retorno simple, secreto desnudo, seguridad oculta, confianza segura, uno silencioso simple en todas las cosas, bien múltiple en un solo silencio. Tú, y aquí viene lo genial, protesta silencioso. Nadie puede encontrarse que no sepa cómo dejarte ir. Nadie puede encontrarte que no sepa cómo dejarte ir. O sea, si en algún momento tienes la sensación de que ya está, no, tienes que dejarle ir. Solo te puedes encontrar la felicidad de la experiencia de Dios si eres capaz de dejarla pasar. Porque Dios es mucho más que aquella experiencia de felicidad que has tenido. Este es un gran problema en el camino espiritual de todas las tradiciones. Cuando alguien tiene una activación especial del sentir que le produce una inmensa felicidad y se agarra a la felicidad esa que siente. Y eso le impide seguir buscando. Le bloquea en el camino espiritual. Esto Juan de la Cruz dice que es una inmensa tentación. Esa es la madre de las tentaciones. No existe más tentación que esta. Que es pensarte que estar bien tú es la experiencia de la realidad. O pensarte que estar bien tú es la experiencia de Dios. Muchas veces las personas espirituales, cuando tienen estas experiencias, ¿no? Hablabas tú, me parece que era Clara, de TZ. Yo también he estado en TZ y con un grupo de jóvenes. Y al final, estos jóvenes, al principio les gustaba mucho la meditación porque había en TZ trabajan la sensibilidad a través de la música, a través de las velas, a través de la presencia de jóvenes. Y claro, los jóvenes al principio todos querían hacer meditación de TZ. Pero al cabo de un año, el gusto desaparece. La sensibilidad ya no responde a esos estímulos. Y viene la sequedad. La sequedad, o sea, ya no sientes nada. Y entonces dejan la meditación. Los jóvenes dejan la meditación. Pero no solo en TZ, en todas las tradiciones. Si no tienes un buen maestro espiritual que te enseña esto que estamos leyendo, pues a la que dejas de pasártelo bien, dejas la práctica. Y entonces, claro, te bloqueas en el camino, no sigues avanzando. Esto es bonito. Por eso la protesta silenciosa. Nunca estás contento. Aquí tienes que ser un tocapullons, que decimos aquí en catalán. No sé cómo se traduce en castellano esto. Tocacojones, o sea, una persona descontenta, que siempre está insatisfecho. Lutero fue discípulo de este texto y lo practicó. Nunca estaba satisfecho, siempre buscaba la perfección de la iglesia, la perfección y estaba siempre insatisfecho. Le decían, hombre, pero es que la iglesia puede cambiar, puede mejorar. Decía, no, esto no puede ser, este chanchullo que tienen montado aquí con las indulgencias, todo eso no puede ser.
él quiso romper con la Iglesia. No solo él, sino todos los reformadores. Y este texto fue leído por Lutero, también por Calvino y también por los anabaptistas, Karlstadt y Thomas Müntzer. Todos estaban inspirados en este libro, el anónimo alemán este. Y es una referencia para los protestantes. De hecho, el nombre de protesta silenciosa en gran medida también viene por este texto. Bueno, hay más textos de Eckhart, pero me los voy a saltar porque si no... Y ahora vamos a los textos de San Juan de la Cruz. Vamos a saltar Nicolás de Cusa, que también es muy interesante. No tenemos tiempo. Este texto 25 de Juan de la Cruz lo voy a leer. Dice, el estilo que han de tener en esta noche del sentido. Noche del sentido es cuando ya no disfrutas. Lo que decíamos ahora, lo que os decía que no... Tú disfrutas, por ejemplo, haciendo meditación y un día, hoy, ya no disfrutas más con la meditación. Ostras, ¿qué pasa? No siento nada, no gozo. No, dice, la noche del sentido. Juan de la Cruz dice. El estilo que han de tener ustedes, es que escribe a una monja, a las religiosas, dice, que han de tener en esta noche del sentido, cuando ya no disfrutan, es que no se den nada por el discurso y meditación. Es decir, no se preocupen de que ya no puedan meditar. No se preocupen de que no puedan estar razonando, argumentando y que están muy secas. No se preocupen, dice. Pues ya no es tiempo de eso. Ya no es tiempo de meditar, reflexionar, discursear, sino que dejen estar al alma en sosiego y quietud. Estén tranquilos, en paz, sosiego y quietud, sin pensar nada. Podemos imaginar un estado de silencio sin pensar nada. Aunque les parezca claro que no hacen nada, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo tiempo. Dice, aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden el tiempo. Y aunque les parezca que por su flojedad no tienen ganas de pensar allí nada. O sea, que no se acusen a sí mismas de que no quieren pensar, de que tienen pereza mental. Que harto harán de tener paciencia en perseverar en la oración sin hacer ellos nada. O sea, el único trabajo que tienen que hacer es tener paciencia. Esperar. Solo lo que aquí han de hacer es dejar al alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos. Descansada de todas las noticias y pensamientos. No teniendo cuidado allí de qué pensarán y meditarán, contentándose solo, y ojo aquí porque viene la artillería pesada, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada. Es decir, tener conciencia de que amas, aunque no sepas que amas, como no funciona el conocimiento, como no funciona el discurso, no puedes definir a lo que amas. No puedes ni tan siquiera decir que eres Dios. Si Dios comporta una definición conceptual. Entonces lo que tienes que hacer es tener sentimiento de presencia amorosa, que hay algo allá que te ama, que te protege, que está allí, en sosiego y quietud. Y esto es muy importante, lo de la advertencia amorosa y sosegada en Dios. Tú sabes que es Dios, pero no sabes qué es Dios. Sabes que quien está allá es Dios, pero no sabes definir qué sería Dios. Y estar sin cuidado y sin eficacia y sin ganas de gustarle o sentirle. Fijaros, esto es genial. Sin ganas de que te guste ni de sentir nada. Es amoroso, pero sin sentir algo similar a la ternura. La ternura no es necesario sentir. El sentir me refiero a emocionalmente. Dice, porque todas estas pretensiones desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud y ocio suave de contemplación que aquí se da. Ocio suave de contemplación, es muy bonito. Juan de la Cruz es un artista del lenguaje. Ocio suave de contemplación. No hagas nada,
No te preocupes. Advertencia amorosa. Déjate ir. Déjate ir. En su tiempo hubo una herejía que le llamaban los dejados. Y la Inquisición cayó sobre estos, sobre los dejados, que eran en la línea de Juan de la Cruz. Pero a mí no me interesa tanto la ortodoxia. En ortodoxia, que hubo problemas, hubo disparates, pero él era ortodoxo, es doctor de la Iglesia, o sea, que más ortodoxo que esto no hay, y propone esto. Muy parecido al estilo de meditación oriental. Sí, Y sí que es verdad que el significado de meditación en la tradición cristiana es muy mente, ¿no? sí, Y él está diciendo aquí algo que es como revolucionario. exacto. Los budistas llamarían igual meditación a lo que aquí se llama contemplación. Pero en tradición cristiana se distingue entre meditación, que es discursiva, siempre analítica. Por ejemplo, yo medito sobre la muerte. Pues medito, ¿qué es la muerte? ¿Quién causa la muerte? ¿Qué experiencias, qué fenómenos se producen en la muerte? ¿Qué sufrimiento provoca la muerte? En mí, en los demás, en el contexto. Con el análisis vas desmenuzando mentalmente, discursivamente. Esto es meditación. Pero a la que hablas de contemplación ya no entra los conceptos ni el discurso en el cristianismo, en la mayor parte de los cristianos. Entra un estado de presencia de Dios, una sensación profunda de que Dios está ahí, pero no lo puedes definir. Por ejemplo, si piensas que Dios es Jesucristo, ya la has cagado. Ya la has cagado. Eso ya no es contemplación. Ya no es contemplación. ¿Por qué? Porque hay una definición formal de cómo es Dios. Y tú no sabes cómo es Dios. No lo sabes porque no conoces. Entonces tienes que estar ahí con las manos abiertas, entregado o entregada a la realidad última o a Dios. Entonces, es un texto muy conocido de Juan de la Cruz, uno, yo diría que de los tres más conocidos, de los más profundos de Juan de la Cruz. Un discípulo de Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, español, de Huesca, que vivió en Roma la mayor parte de su tiempo y que murió en prisión, condenado también por la Inquisición. Pero este no lo liquidaron, porque al final como que pidió medio perdón, no se retractó del todo, pero bajó la cabeza. No fue como Margarita, que Margarita Poret no se retractó. Este se retractó un poco, lo suficiente para que no lo mataran, pero se pasó muchos años en prisión y murió en prisión. Aún siendo amigo del Papa. Era amigo del Papa, ¿eh? O sea que, imaginaros, siendo amigo del Papa, le hicieron lo que le hicieron. Molinos es un clásico de lo que se llama la espiritualidad, digamos, quietista. No sé si conocéis el quietismo. El quietismo es una espiritualidad que se dio sobre todo en el siglo XVI, XVII, y que marcó no solamente España, sino Italia y Francia. En Italia, por ejemplo, había varios maestros quietistas, pero todos eran discípulos de este señor, de Molinos, el español. Y después en Francia hay una quietista muy conocida, una mujer, una gran maestra, la gran quietista, que fue la espiritual más conocida en Francia, Madame Guyon. Madame Guyon, que estuvo en la corte francesa y es conocida por su disputa con una disputa de una serie de personalidades de la Iglesia francesa, unos a favor de Madame Guyon y otros en contra. Y toda Francia estuvo prácticamente todo el siglo XVII discutiendo alrededor de esta mujer. Pero ella tiene unos textos geniales, muy interesantes, y escribió muchísimo. Era una incontinente, o sea, escribió prácticamente más de 5.000 páginas y cartas, y no paraba de escribir. Y después, cuando fue condenada, seguía escribiendo para justificarse delante de sus enemigos.
tenía una amante del rey de Francia que le cogió manía a ella y entonces para defenderse de esta amante empezó a escribir. Entonces hay textos espirituales y hay textos apologéticos de defensa de su experiencia espiritual, pero es una mujer con mucha personalidad, que no se encontraba mucho. Teresa de Jesús también tenía mucha personalidad, pero habitualmente las mujeres en esta época eran muy obedientes a la Iglesia. Esta no, esta no es obediente y no la condenaron a muerte. No la condenaron a muerte. Molinos, que fue el padre espiritual también de Madame Guyon, vamos a leer el texto 26, dice: la ciencia mística no es de ingenio, sino de experiencia. No es inventada, sino probada. No leída, sino recibida. No entra la ciencia mística en el alma por los oídos, ni por la continua lección de libros. Está en contra de leer demasiados libros, sino por la liberal infusión del Divino Espíritu, la experiencia directa del Espíritu, cuya gracia se comunica con regaladísima intimidad a los sencillos y pequeños. Ellos proponen que toda persona pueda hacer experiencia de quietud, de contemplación. Hasta un campesino, una mujer analfabeta, todos pueden tener experiencia de contemplación directa de Dios. Esto es una revolución. Por eso lo condenaron. Porque es que esto... Claro, estamos hablando de una época... Ahora ya sería problemático decir esto, pero en esta época hay algunos doctos, eclesiásticos evidentemente, porque en esa época los doctos eran todos eclesiásticos, que no han leído jamás estas materias. O sea, que leen mucha teología, pero no saben de espiritualidad. Y algunos espirituales que hasta ahora no las han gustado. Es decir, también hay espirituales que no hacen experiencia. Hablan de espiritualidad, pero no tienen experiencia. Y por esto los unos y los otros las condenan. Aquellos por la ignorancia y estos por la falta de experiencia. No es esta la ciencia de teórica, sino de práctica, en donde sobrepuja con grandísima ventaja la experiencia. O sea, lo que más cuenta es la experiencia. A la más avisada y despierta especulativa. La especulativa es la de los teólogos, tomistas, escolásticos, de la academia, y como los sabios puramente escolásticos no la experimentan, la condenan. Por eso condenan la contemplación de los pobres. Por eso lo condenan, porque ellos no lo experimentan. Y cuando alguna señora al confesor le dice: es que he tenido una experiencia de este tipo, no puedo pensar. El confesor le dice: usted tiene que dejar de hacer estas cosas y tiene que leer los textos de la Biblia y rezar el Padre Nuestro y la Ave María. Y la mujer dice: yo no voy a hacer esto. Es fijaros, ¿esto qué significa? Que la experiencia espiritual en el cristianismo no tiene que obedecer. La experiencia espiritual en el cristianismo no tiene que obedecer a los curas, ni a la iglesia, ni a nadie, ni a los líderes, ni a los sabios, ni a los maestros. No tiene que obedecer, tiene que experimentar. Y en esto no es muy diferente el cristianismo del budismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que estos maestros espirituales han estado silenciados. Más bien eliminados. O eliminados y silenciados. Y la gente los desconoce todavía hoy. Y esto sí que es cierto esto. Y sigue diciendo, ya no sé dónde estaba, como así, debe advertirse que la doctrina de este libro no instruye a todo género de personas, sino solamente a aquellas que tienen bien mortificados los sentidos y pasiones. Es decir, no fastidies que no se trata de meter en la vida espiritual a las personas que no controlan sus impulsos básicos, porque había algunos que tenían, algunos heréticos muy radicales que, por ejemplo, se masturbaban haciendo este tipo de experiencias y decían que estaba bien masturbarse y todas estas cosas. Él lo conoce y dice: no vamos por aquí, no vamos por aquí. No. Porque algunos decían: bueno, como estás allá meditando en la advertencia amorosa,
pues si te viene alguna polución, alguna cosa, pues tú tienes que dejar que pase. y este dice, no tienes que dejar que pase. Esto es una experiencia que se da en todas las tradiciones. Cuando hay experiencias paranormales, el umbral del sentir se encuentra afectado y es muy parecido al orgasmo. Es muy parecido al orgasmo. Entonces algunos espirituales lo confunden y los que no están muy avisados, no tienen mucha sensibilidad, delicadeza y experiencia espiritual, pueden llegar a justificar todos estos desbordes de la sensibilidad y aplaudirlos y cultivarlos. ¿No? Y esto es un obstáculo, porque esto bloquea la experiencia espiritual. Y esto, por eso él dice aquí, cuidado con esto. Y digo que esto lo pasa no solamente en el cristianismo, sino también en el budismo. Y él sigue diciendo, y que estén aprovechadas y encaminadas en la oración y llamadas de Dios al interior camino a las cuales alienta y guía, quitándoles los impedimentos que embarazan el paso a la perfecta contemplación. Bueno, esto viene a decir... bueno. Y ahora vamos a un cristiano más moderno, que es Tolstoy. Tolstoy, sabéis que era cristiano y hereje también dentro de... Aquí la mayoría son herejes, son espirituales. Él era ortodoxo y Tolstoy rompió con la iglesia ortodoxa. Más bien lo echaron a él. Pero nunca se atrevieron a condenarlo porque era amigo del zar y de la nobleza rusa y nunca se atrevieron a tocarlo. Pero él siempre fue un hombre muy espiritual hasta el final de su vida. Y practicaba el camino espiritual. Y fijaros, aquí el texto 28 dice, Dios es para mí aquello a lo que aspiro. Y en esta aspiración a Dios consiste mi vida, y por eso existe para mí. Pero existe de una manera tal que no puedo entenderlo ni puedo nombrarlo. Otra vez lo mismo. No puedo entenderlo ni puedo nombrarlo. Si lo entendiera, si lo alcanzara y no tuviera que aspirar a nada, no habría vida. Más claro, si entendiera a Dios, no habría vida. Es lo mismo que decíamos antes, de este dinamismo del proceso, que si no, no habría vida. Pero no puedo entenderlo ni puedo nombrarlo y sin embargo lo conozco. Sé que está ahí. Me doy cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues me doy cuenta de que está ahí. Dice, me doy cuenta de que está ahí. Es bonito esto. Y sin embargo lo conozco. Conozco la dirección que lleva a él. Y de todo lo que sé, esto es lo más confiable. De todo lo que yo conozco, lo más confiable es que sé que va a él. Es extraño que no lo conozca y sin embargo cuando me encuentro sin él siempre tengo miedo y solo si estoy con él no tengo miedo. Más extraño todavía es que no tenga la necesidad ninguna de conocerlo más y mejor de lo que lo conozco ahora en mi vida actual. Puedo y quiero acercarme a él y en eso consiste mi vida, pero acercarme no aumenta ni puede aumentar el conocimiento que tengo de él. Es genial esto también. Todo intento de mi imaginación de mostrarme que lo comprendo, por ejemplo, imaginarlo como creador o misericordioso o algo similar, me aleja de él y frena mi acercamiento a él. O sea, imaginar que Dios es misericordioso me impide acercarme a Dios. Imaginaros esto. Esto dicho a un musulmán ortodoxo sería un grave problema. Un grave problema. Y sigue diciendo... incluso el pronombre él aplicado a Dios, el pronombre él o la, si eres teóloga feminista, la aplicado a Dios destruye para mí de alguna manera todo su significado. Esto es genial. Estamos hablando de un tío que es un escritor, que no tiene ni idea de teología, ni idea. Y siendo un escritor llega a los niveles teológicos más elevados de los grandes místicos de toda la historia cristiana. Y dice, solo el hecho de ponerle él ya es una barbaridad. Bueno, la palabra él de alguna manera lo disminuye. No te avergüences si se te mete en la cabeza que todo lo que pensabas de Dios es mentira. Dice, que Dios no existe. Sabe
Tienes que saber que esto le ha pasado y le pasa a todas las personas. Los agnósticos, por ejemplo, muchos ateos dicen, esto no es verdad de Dios, ¿no? Él aquí se apunta al carro de los ateos. Hay que negar todo lo que decimos de Dios. Pero no pienses que si has dejado de creer en Dios, que si has dejado de creer en el Dios en el que creías, es porque Dios no existe. Si no crees en el Dios en que creías, es porque en tu fe había algo equivocado. Que un salvador, bueno, esto dice, no podemos entender a Dios, pero podemos tener cada vez más conciencia de Él. Y por eso, que descartemos la noción burda que tenemos de Dios, irá en nuestro beneficio. Esto ocurre para que comprendamos cada vez de una manera mejor y más elevada eso que llamamos Dios. Aquí Dios es un símbolo, porque como Dios no puede definirse, solo puede ser un símbolo. Si fuera un concepto, una definición, sería un ídolo, porque estaría fijado y tendría límites. Y poner límites a Dios es una barbaridad. En la Edad Media había dos escuelas de teología. Unas que decía que si Dios era infinito, se le podía conocer. Y otra que decía que si Dios era infinito, era no cognoscible. Evidentemente, la mayor parte de los místicos están en esta segunda tradición. Bueno, y después sigue diciendo, él dice, no se trata, en el texto 30, dice, no se trata de saber mucho, sino de saber lo esencial de todo lo que se puede llegar a saber. Saber lo esencial. La tontería no radicaba en saber poco, sino en no conocerse a uno mismo y pensar que uno sabe lo que no sabe. A esto lo llamaba tanto tontería como ignorancia. O sea, el creerse que conoces. Si sabes que no sabes, ya sabes algo. Ya no eres ignorante. Cuanto más vive, texto 31, cuanto más vive el hombre, más se aclara para él la vida. Lo que era desconocido se vuelve conocido, y así hasta el momento de su muerte. La muerte revela todo lo que el hombre puede llegar a saber. Este progreso espiritual sin fin que llega hasta la muerte. Y cuanto más te acercas a la muerte, más conoces. Vale, esto ya está y nos vamos ya al siguiente texto. Estamos en la página 9, ¿no? 8. Y ahora anem a la 9, el Islam. Vamos a ver en el Islam algo similar. Fijaros, el texto primero del 33 dice, leo simplemente, no leo todo, leo algún fragmento solo, ¿eh? Él conoce aquello que está en los hombres. Dios conoce aquello que está en los hombres y aquello que está detrás de ellos. Y estos no pueden aprender de su conocimiento más que aquello que Él quiere. O sea, Dios aparece en el Corán, por ejemplo, como el que sabe y el hombre el que no sabe. Y los musulmanes tienen una inmensa confianza en que Dios lo conoce todo. Si lo consideráis como que si alguno de vosotros no cree en Dios, no hay ningún problema. Aquí Dios es un símbolo de la realidad última, de la realidad absoluta, de la realidad. Entonces, lo que intenta decir es que la realidad condicionada por la estructura del ego no puede conocer la realidad no condicionada, la realidad absoluta, la realidad relativa, la dimensión relativa de la realidad, no puede conocer la dimensión absoluta de la realidad. Esta sería la traducción para un ateo, del texto coránico. Entonces dice, su trono incluye los cielos y la tierra, y él nunca se cansa de protegerlos. Él es el sublime, el tremendo. El trono de Alá no se puede conocer, no se puede ver. Por eso, en los relatos sobre el cielo musulmán, nunca se puede ver a Dios en el trono. Nunca, porque es un símbolo para decir que la realidad última nunca puede entrar en el molde de una estructura de necesidades, el ego.
Nunca puede entrar ahí. Entonces, él dice, sigue diciendo, no hay coacción en religión. En la religión no hay coacción. ¿Por qué no hay coacción? Porque nadie puede decir qué grado de experiencia tienes de Dios. Nadie puede decir, esto no es, tú no eres musulmán. Nadie puede decir que no eres musulmán, porque no sabe la experiencia que tú tienes de Dios. Por eso los musulmanes fundamentalistas que dicen, este no es musulmán, no pueden decirlo, porque no, en religión no hay coacción en el sentido de que solo Dios sabe quién es musulmán. Los seres humanos no saben quién es musulmán. Esto es genial, incluso para la teología islámica. Muy importante. Este pasaje es el sura segundo, el sura de la vaquilla, de la vaca pequeña, que todavía no ha parido ni ha sido fecundada. El sura de la vaquilla es el más extenso del Corán. El más extenso. Y en este sura aparece este texto que es muy importante para los musulmanes. Dice, la dirección correcta está separada del error. Cuando habla de la dirección correcta, en el Corán la Sharia significa el camino, la ruta. Está diciendo, la Sharia correcta está exenta del error, pero la Sharia correcta, la dirección correcta, solo la conoce Dios. Nadie puede decir, tú no formas parte de la Sharia, de la comunidad islámica, de la ley islámica. No pueden decirlo, ¿eh? Lo dicen continuamente, pero desde el espíritu profundo del mensaje espiritual del Corán no. Y aquel que rechaza las falsas deidades y cree en Alá se ha agarrado a una baranda firme que nunca se romperá. Alá es el que escucha, el que sabe. Alá es el amigo protector de los que creen. Él los lleva de las tinieblas a la luz. Ya está. Alá es la luz. Los demás estamos todos en las tinieblas. Lo siento, pero es así. Todos estamos en las tinieblas. No hay ningún ser humano que esté en la luz. Para el Corán, ¿eh? Es bonito también el Corán aquí. Es otro acento, otro guiso, otro sabor distinto, ¿eh? Que permite... Y aquí el texto 34 dice, di, si el mar fuese tinta para escribir las palabras de mi Señor, el mar, aunque se añadiese otro mar igual, se agotaría antes de que se agotasen las palabras de mi Señor. Alá tiene forma, Alá no tiene forma, pero tiene todas las formas de todas las palabras que se digan sobre él. Cualquier palabra que diga sobre Alá es una forma de Alá. Tantas palabras como el mar. Y si hubiera muchos mares, todas esas palabras serían forma de Alá. El rostro de Alá, la imagen de Alá, la faz de Alá está en todas partes. Está en una piedra, está en un árbol, está en una flor. Está... Esto es importante porque, claro, yo he procurado aquí ir a lo esencial de cada tradición, ¿eh? No a lo secundario. Si vosotros queréis que hagamos sociología, no es el momento, lo podemos hacer otro día, ¿eh? Yo me he pasado muchos años de mi vida haciendo sociología de la religión, pero es lo menos interesante. De las tradiciones espirituales es lo menos interesante. Y cuando, por ejemplo, acompañáis a un enfermo, lo que hace, digo por vosotras, ¿no? Lo que es eficiente es ayudar a ese enfermo a ir a lo esencial de su tradición, no a lo accesorio. Lo accesorio no. Y aquí un texto de Sachal Sarmas, el texto 35, que es un poeta indio anticlerical, musulmán, anticlerical. También hay anticlericales dentro del Islam, ¿eh? Y él dice, en este estado no hay aflicción, habla del estado de unión con Dios, ¿eh? En el estado de unión con Dios no hay aflicción ni consuelo, ni esto ni aquello, ni atributos ni artes, ni oración ni devoción, ni revelaciones ni milagros, ni dolor ni sentimiento, ni tristeza ni alegría, ni visión ni vista, ni placer ni goce, ni cuerpo ni alma, ni vida ni languidez, ni felicidad ni miseria, ni sentimiento ni agonía,
ni misterio ni pudor. Todo es asombro, sachu, es pura verdad, es todo tranquilidad. Es todo niega, 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 niega todo. Todo niega para después decir pura tranquilidad. Lo que decíamos antes de la quietud, de la paz, de la felicidad. Y aquí el texto 36 es muy bonito también, en donde se dice, hay una historia que se cuenta que hay unos peces, dice, en una ocasión los peces del río oyeron a la gente comentar que los peces solo pueden vivir en el agua. Y los peces se asombraron y comenzaron a preguntarse unos a otros si alguien sabía qué era el agua. Entonces un pececito lúcido dijo, dicen que en el mar vive un viejo pez sabio que todo lo sabe. Nademos hasta donde está y preguntémosle qué es el agua. Y los pececitos emprendieron el nado hasta llegar al lugar en el mar en donde vivía el pez sabio y le preguntaron qué era el agua. Y el viejo pez sabio les dijo, el agua es aquello de lo que vivimos y en lo que vivimos. Por eso vosotros no conocéis el agua, porque vivís en ella y de ella. Así las personas en ocasiones tienen la impresión de que no saben qué es Dios cuando viven en él. Los ateos. Claro, esto es un texto de un anónimo sufí. Los sufís, un sufí que dice esto tiene que aceptar a todos los ateos. Y en cambio rechazar a los que son religiosos. Porque se creen que saben que... ellos saben, no saben. Cuando tú vives en el agua, no sabes qué es el agua. Estás dentro del agua y estás gozando del agua, pero nunca, no puedes separarte del agua para ver el agua como un objeto que está afuera. Estás siempre dentro del medio que te permite vivir. Y no tienes la clara conciencia del agua. Te das cuenta de que estás en el agua, si disfrutas del agua, gozas del agua, pero no puedes analizar el agua como si fuera algo separado. Y esta no dualidad que existe entre Dios y el ser humano es esencial a las tradiciones monoteístas también, porque esto en el budismo y en el hinduismo siempre se ha visto muy claro, pero en el monoteísmo también es verdad esto. Lo que pasa es que se expresa de manera distinta. Y en esta línea el hinduismo, aquí empezamos con el hinduismo, hay unos textos más antiguos del siglo VIII, antes de la era común, el texto 37 es del siglo VIII de la era común y el texto 38 del siglo, no, el 39 es del siglo V, con Upanishads. Dice, el primer texto, 37, dice, no sabe nada por dentro ni por fuera. En el texto 38 dice, pero solo el Atman, el alma, es todo el ser humano. Nadie puede ser sujeto y objeto a la vez. No podemos ver el objeto, hay una sola realidad. En el texto 38 dice, ¿cómo conocerá aquel mediante el cual lo conoce todo? Este Atman, este alma, está descrita como no es esto, no es eso, neti neti. Porque es decir, no conocimiento. Primero conocemos lo que no sabemos. Es inalcanzable porque no puede ser aprendido. Es indestructible porque no puede ser destruido. Es sin apego porque no se aferra a nada, sin atadura. Inaccesible a cualquier quietud ni sufrimiento. ¿Por quién conocer al conocedor? ¿Has oído la enseñanza, oh Maitreyi? Este es todo el secreto de la inmortalidad. La inmortalidad consiste en no saber que hay dos cosas, sujeto y objeto. Esa es la inmortalidad. La realidad es única. No hay dos, es no dual, es Advaita, no dual. Conocer esto es esencial para la felicidad, para la inmortalidad. Y aquí en el texto 39 dice, es un texto del siglo V dice, aquel a través de quien vemos, saboreamos, en la mitad del texto, dice,
Dice, aquel a quien a través de quien vemos, saboreamos, olemos, sentimos, oímos, disfrutamos, lo sabe todo. Él es ese sí mismo. Es decir, nosotros no estamos en una mesa donde comemos un plato. Los sabores del saber no es estar aquí como sujetos que vamos a probar diferentes objetos. Es darse cuenta que no hay objeto ni sujeto. Entonces lo podemos probar todo, que no hay diversidad. O sea, la diversidad es simplemente un colorear. Hay una unidad de fondo, no dual, que hace que todo sea lo mismo. No hay diversidad. Es decir, voy a decir mejor, es una diversidad que te permite la diversidad, pero en el fondo no hay diversidad. Hay unidad. Hay unidad. O no dualidad, si queréis. ¿Me puedes traer un poco de agua? Gracias. Y esto en el hinduismo, por ejemplo, todo el hinduismo, prácticamente desde el siglo VIII hasta nuestros días, está invadido por esta experiencia de no dualidad. Pero es que la mística cristiana también tiene la misma experiencia. La misma experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es que en el hinduismo todo el lenguaje que utilizan es un lenguaje, digamos, un conocimiento destrozado, destruyen el conocimiento, se cargan el conocimiento y se cargan cualquier dualidad de conocimiento. Y en la tradición monoteísta, tanto judía como cristiana como musulmana, utilizan todavía el lenguaje de sujeto y objeto. Y lo utilizan normalmente. ¿Por qué? Porque la tradición monoteísta se ocupa mucho de la iniciación a la experiencia espiritual. Es decir, tiene una dimensión más pedagógica, o la pedagogía que utiliza es más explícita que la del hinduismo y el budismo. En el hinduismo y el budismo, para llegar a la Advaita, tienes que entrar en una escuela espiritual que te inicie a eso. Pero la gente de la calle, de los que visitan los templos, son monoteístas, funcionan como los teístas, igual. En cambio, en el cristianismo es al revés. En el cristianismo todo el mundo se piensa que hay dos, el hombre y Dios, la mujer y Dios. Todo el mundo se piensa que invocan a Dios y Dios los escucha y que Dios es distinto y viven toda su vida pensando de esto, menos una minoría, que son los grandes espirituales, que se dan cuenta y experimentan que no hay dos. En una escuela, en la escuela cristiana, la mayor parte, el mayor interés es en tener a la gente con saborear algo de un pequeño, ¿cómo se llama? Tast, en castellano, ¿cómo es diu tast? Una pequeña Cata. cata de espiritualidad, pero siempre dentro del esquema que no les escandalice, que es Dios y yo y Dios separados, y sobre todo a través de un sistema de obediencia a Dios. Y en cambio, en la tradición oriental es al revés. Lo normal para los grandes maestros y las grandes escuelas, todas, es la no dualidad. Y para la gente más sencilla, que son estadísticamente mayoritarias, el teísmo. Enoteísmo, eso ya es cuestión de academia, pero un tipo de teísmo que permite una relación dual con la divinidad, de manera que tú puedas hacer la ofrenda, la puja, puedes hacerla a Dios y te pongas a llorar delante de la divinidad. Pero bueno, para que esos hindús entran en una escuela espiritual, enseguida dejan de ser teístas. Todos, porque si no, no pueden avanzar.
Pero es que Juan de la Cruz también dejas de ser teísta o no tienes experiencia. Y claro, dejar de ser teísta tiene consecuencias para la institución y para la moral y para la organización de la comunidad. Tiene consecuencias. Por ejemplo, un no teísmo te permite una organización horizontal. Un teísmo te exige una organización piramidal de la comunidad. ¿Significa que todos los teístas son autoritarios? No, no todos los teístas son autoritarios, pero la estructura de la organización tiene que ser piramidal porque si no se... por ejemplo, las iglesias cristianas, bueno, no todas, pero la iglesia ortodoxa y la iglesia católica exigen o piden la mediación. La mediación significa a través de sacerdotes, a través de instituciones. Tú tienes que, entre los fieles y Dios, hay una institución al medio que tiene que mediar, hacer de puente. De hecho, pontífex, o sea, sacerdote, significa hacer puente, hacer de mediador. Esto no es necesario en la espiritualidad ortodoxa ni en la espiritualidad católica. No es necesario, pero sí lo es para la gente sencilla. Porque entonces no podían hacer camino espiritual la gente sencilla. En cambio, en el hinduismo y el budismo no. Los maestros budistas dicen, bueno, está bien que haya sacerdotes para estos pobres desgraciados, que ya les va bien y no les hace ningún daño, ¿no? Pero estos sacerdotes se guardarán muy mucho de desautorizar a todos los espirituales de las escuelas de Vishnuitas, ¿cómo se llama? Shivaitas, tántricas, esto no pueden desautorizarlos. Y es que en general en el hinduismo lo más importante siempre ha sido la experiencia espiritual, por encima de la obediencia. La obediencia no es... Solo hay una obediencia estratégica o táctica que es cuando estás en una escuela espiritual, tienes que obedecer al gurú mientras estás allí. Pero a la que tienes una experiencia espiritual, al gurú lo mandas a la mierda. Así de claro, ¿eh? Es más, el gurú bueno sabe que tienes que mandarlo a la mierda. Lo sabe. Y si no te lo dice desde la entrada, desde que entras, que vas a terminar matando al gurú, entonces es un mal gurú. Es un mal gurú. A veces las sectas y todo eso. A ver las ailas. Para la grabación y yo marcho. Vale. Cierras el Zoom y ya es la hora. Bueno, pasa un cuarto de hora. ¿Pasa un cuarto de hora? Sí. Ostras, entonces pues nos paramos. Si hay alguna pregunta y seguiremos. Lástima que no hemos podido comentar otros textos, pero vamos a hacer una cosa. Si el próximo día traéis alguna pregunta relacionada con los otros textos que no hemos leído, me la formuláis y la comentamos los textos de estos, ¿vale?